Muy bien, chicos. Ya tuvieron un receso más largo, por lo menos, para poder descansar, tomar aire, respirar y volver a conectarse. He subido y creo que también he compartido a través del WhatsApp. A ver, voy a ver. Sí. El material de diedros y poliedros que el profesor Febres ha compartido conmigo. Entonces, imagino que ya lo descargaste, ya lo tienes ahí al lado, ya lo estás revisando, ¿verdad? Y bueno, espero que en tu casa estés en un espacio mucho más ventilado que yo porque me estoy derritiendo aquí. Lo cual es un poco extraño porque estoy mal de la garganta, pero estoy... No sé. Bueno, y espero que tú estés en un ambiente cómodo, tranquilo y listo para empezar las clases con el profesor Febres. Ya falta un minuto, ya se conecta él. Ya le aviso que puede pasar. Y si tienes alguna consulta o duda, puedes escribirlo ahorita. Te recuerdo que mañana tenemos tutoría a las 8 de la mañana, así que por favor ingresa temprano para poder iniciar con tiempo y que podamos aprovechar esa media hora explicándoles sobre las estructuras de examen de Villarreal, San Marcos y Callao, ¿sí? Espero que mañana te des el tiempo de levantarte temprano, 8 de la mañana, y estés con nosotros desde temprano. Renombrar. A ver, vamos a renombrar, porque si no, se queda grabado luego. Ya. A ver, para no sentir que, que estoy hablando solo a la pantalla de mi laptop, ¿podrías manifestarte a través del chat? Por lo menos Cristina ha mandado una pregunta. Ah, mira, ya. Gracias, Cristina. Ha mandado su pregunta a través del chat. Andrea, Marco, Nelly, Nicole, Oscar, Ramsés y Rosalinda también pueden manifestarse. Hay una pregunta interesante que me ha dado Cristina. Me está preguntando qué cursos no hice yo en mi examen de admisión. Bueno, como ustedes saben, yo postulé, o no sé si lo conté, pero yo postulé primero a lingüística y luego hice un traslado interno para literatura. Entonces, ya que era una carrera del área E, ¿no? Una carrera de letras, pues en los cursos en los que más destacaba eran en letras. ¿Qué curso no hice en el examen? No hice química, como han podido comprobar cuando el profesor Chicorita me hace preguntas de que ustedes no responden, ¿sí? Y me pide que recuerde la época en la que él me enseñó. Ya como podrán comprobar, no recuerdo casi nada, porque pues química fue uno de los cursos que yo no desarrollé en el examen porque precisamente no manejaba todos los temas. Entonces, para la carrera a la que voy, geometría, increíblemente hice una pregunta, profesor. Una sola pregunta de geometría, increíblemente, y estaba correcta. Hasta yo me sorprendí. ¿Qué otro curso no hice? No hice trigonometría. Creo, a ver, déjame recordar. Aritmética sí, álgebra también. Geometría hice solo una. Química no hice absolutamente nada. Y trigo creo que también hice una nada más, ¿no? Pero fueron pocos los cursos que dejé sin contestar. Química sí, bueno, química nunca ha sido un curso que se me dé fácil, así que no lo contesté. Yo sabía que no iba a contestarlo, entonces continué la página nada más. Di la vuelta. Ah, RM, claro, RM sí o sí se tiene que hacer. RM yo hice 12 o 13. Y claro, las 15.0 de RB, que en ese entonces no venía inglés, porque si venía inglés no iba a poder responder. Pero en RB sí me sacaba 15.0. Depende de la carrera, Cristina, depende de la carrera a la que postules, ¿no? Depende de la estructura de tu examen por áreas, ¿no? Ahí sí podríamos jugar un poquito la estrategia y
ver qué cursos tal vez podremos pasar por alto una pregunta sin contestar, ¿no? O dos, o las que nos den la estructura. Pero es una cuestión de estrategia y además ser bastante realistas. No es que, ya, yo desecho el curso porque no lo sé y porque no me gusta, sino aparte de las aptitudes que tenemos para desarrollar algunos cursos como letras, quien va para humanidades, tienes que tomar en cuenta que tu competencia también maneja letras. Entonces, si yo voy a humanidades o sociales, no me puedo asegurar solamente con mis cursos de letras que ya domino. Tengo que hacer el esfuerzo de dominar geometría, de dominar álgebra, aritmética y, claro, como no, RM, que son 15 preguntas. Entonces, ciencias también, claro. Depende del área a la que postules. Buenas tardes, Israel, ¿no? Entonces, sí, vamos a conversar. Mañana que hablemos de la estructura de cada examen, vamos a conversar sobre eso. Así que te pido que ingreses temprano, a las 8 de la mañana tenemos la tutoría. Sí, eso también. Eso también. Así que sí, la voy a subir para que puedan tenerlas ustedes. Sí, entonces mañana a las 8 te espero temprano para poder conversar de la estructura, por lo menos de 2 universidades, porque sé que el tiempo no nos alcanza por la mañana, y vamos a poner nuestra cita para conversar largo y tendido sobre San Marcos y Villarreal el sábado por la tarde. Para todos los interesados, ¿no? Para todos los que quieran escuchar. A ver, yo ya envié el link de geometría, sí. ¿Ya están sumándose? Sí. ¿Y está el profesor también en el aula? Sí. Está comentando todavía diciendo que yo no hice geometría en mi examen. Ok. Entonces ahora le damos pase al profesor para que pueda iniciar la clase con ustedes. Ya, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal? Buenos días con todos. Buenas tardes, mejor dicho, ya buenas tardes, buenas tardes. Bien, chicos, entonces vamos a seguir con geometría del espacio, ¿ya? Bien, la semana pasada iniciamos con la primera parte, rectas y planos, ¿sí? La primera parte es la parte más complicada. El resto, que son sólidos, que lo vamos a ver así separadito, ahorita vamos a ver ángulo diedro, que es una partecita nada más, y ahí empezamos con los sólidos, poliedros regulares. Y de ahí ya viene prisma solito la otra semana, pirámide solito, cilindro, cono y esfera. ¿Está bien? Separadito, para que puedas ver cómo se comporta cada prisma. ¿Correcto? Pero sólidos es facilito. Siempre te van a pedir volumen, siempre te van a pedir área. Nada más. El análisis está en esta parte, en ángulo diedro y lo que hemos visto la semana pasada, rectas y planos. ¿Correcto? Vamos a ver eso aquí. Todavía vamos a ver algunos problemas. Ángulo diedro requiere lo que hemos visto la semana pasada, perpendicular a un plano, teorema de las tres, posiciones relativas, ángulo entre rectas alaviadas, todo eso es prácticamente como que si fuese, ¿no? Algo más de rectas y planos, ¿ya? Entonces vamos a empezar diciendo qué es un ángulo diedro, ¿ya? Un ángulo diedro tiene una forma de repente comúnmente cuando tú coges un libro y abres ese libro para estudiar, justo geometría, abres tu librito para estudiar geometría. Entonces, al abrir el libro, entonces ahí estás tomando la forma de un ángulo diedro. Cuando tú abres tu libro, lo abres en un cierto ángulo, ¿cierto? Entonces, ese viene a ser de repente el ejemplo práctico que se utiliza en varios libros. ¿Estamos? Entonces, eso nos da la idea de lo que es un ángulo diedro. Matemáticamente, un ángulo diedro tiene esta forma, o se define de esta forma. Es la reunión de una recta y dice dos semiplanos. No coplanarios. Profe, aguanta, profe. Dos semiplanos. ¿Qué semiplano? ¿Sí? A semi era la mitad. Cuidado me digas ahí la mitad de un plano, ¿eh? Chay, sí me rayo. El plano no tiene mitad. ¿Cómo va a ser la mitad del infinito? El plano es infinito. ¿Cómo se origina? Fácil, mira.
voy a dibujar un planito. Ya sabes que esto es representación. Ya sabes que es infinito. Cuando tú trazas una rectita contenida en el plano, ¿sí? Tú al plano lo estás particionando. Lo estás dividiendo en dos porciones. La porción de la izquierda y la porción de la derecha. A cada una de estas porciones se le llama semiplanos. ¿Sí? La recta no le pertenece por si acaso a nadie. Es como que si yo quite la rectita, mira, quite la rectita y acá quede pues una especie de huequito, por decirlo así, ¿no? Cada porción es semiplano. ¿Estamos? Cada porción. ¿Ya? Entonces dice aquí es la reunión, por eso dice, de una recta, porque la recta no le pertenece a ellos. La reunión de esa recta y dos semiplanos. No coplanarios. ¿Cómo no coplanarios? Que no están en el mismo plano. ¿Sí? O sea, no deben de estar en forma horizontal. No coplanarios, o sea, que no estén en el mismo plano. De repente, alguno de ustedes, quizás los más curiosos, profe, en mi libro yo he encontrado que dice diedro llano. ¿Sí? Y el diedro llano mide 180, profe. Diedro llano. Y es correcto. Sí, es correcto que mida 180. Eso es correcto. Pero ¿sabes cuál es el detalle? ¿Sabes cuál es el detalle? De que actualmente las universidades ya no consideran a él como diedro. O sea, como él ya pasa a ser otra figura. Por eso dice acá no coplanarios. Y esta es la definición actual que utiliza San Marcos, Villarreal, Agraria, Católica, la UNI. ¿Sí? No coplanarios. Porque si son coplanarios, como figura, él ya no se llama ángulo diedro. ¿Sí? Como figura ya no es ángulo diedro, sino pasa a ser ¿qué cosa? Un plano. Entonces ya no se le considera. Claro, es correcto que sea 180. Eso sí es correcto, pero como figura ya no se considera como ángulo diedro. ¿Correcto? Que tienen a dicha recta en común y como origen. Entonces, profe, ¿cómo sería más o menos? Ahí está, ¿ves? ¿Ves? Esto es como que si fuese tu librito, ¿no? Una tapa de tu libro, otra tapa de tu libro, ¿no? Forman un cierto ángulo, el ángulo diedro. ¿Estamos? Ahora, aprende bien estos nombres que los vamos a utilizar. A los semiplanos le llamamos caras, ¿sí? Y a la recta en común, en este caso la recta AB, ¿sí? Se le llama arista. Ese nombre o esos nombres los vamos a utilizar hasta el final del curso. Aristas y caras, así que manéjalo bien. Entonces, un ángulo diedro tiene dos caras. Y es fácil de deducir, mira su nombre. Di alude a dos, edro alude a cara. Ángulo de dos caras. Facilito. ¿Estamos? Notación. Notación. ¿Cómo voy a de repente representar un ángulo diedro de forma escrita? Ya hemos visto de que a los planos se le coloca una letrita para nombrarlos en una de sus esquinas. Entonces yo voy a nombrar a las caras. Cara P, cara Q. Y la arista es AB. Entonces una forma sería así. Ángulo diedro completo. Menciono una carita P, la arista y la otra cara. Profe, ¿puedo decirlo al revés? Q, AB, ABP. Claro, también. Profe, ¿puede ser así? Q, BA y acá P. O sea, acá cambio, profe, en vez de AB le coloco BA. También puede ser, también. Pero la arista siempre tiene que ir al medio. O sea, las caras y la arista. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Las caras y la arista. Entonces, la arista siempre tiene que ir al medio. Puede ser AB o puede ser BA. Las caras van a los extremos. Puedes empezar por cualquier cara, pero siempre va a los extremos. ¿Sí?
Ahora, pequeño, ven conmigo. Voy a hacer una pregunta. Vamos a regresar a geometría plana. Esto ya lo hemos visto. Profe, ese es un ángulo. Pues claro, su verdadero nombre es ángulo rectilíneo. ¿Sí? Como profe, ángulo rectilíneo, nunca he escuchado. Claro, cuando uno estudia de forma general los ángulos se dividen en dos. Los ángulos rectilíneos, ¿sí? Rectilíneos. ¿Qué son estos ángulos comunes pues, que hemos visto? Y los ángulos que son diedros. Ángulo plano también se le llama, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Rectilíneo, ángulo plano también le dicen, ¿no? Y el ángulo diedro. Profe, pero nunca le dicen rectilíneo. Claro, es una convención, pues. Cuando tú le dices ángulo, ya se sobreentiende que es el ángulo plano o el ángulo rectilíneo. ¿Estamos? A ver, ahora, pregunto sobre este ángulo. A él le llamo tetón. Teta grados. La pregunta es, ¿quién es el ángulo? ¿Teta o la figura? A ver. Respuesta, pequeños. ¿Quién es el ángulo? ¿Teta o la figura? Pueden levantar su micro, pueden utilizar el chat. A ver. ¿Quién sería el ángulo? Pregunta. ¿Quién sería el ángulo? ¿La figura o teta? Ajá, ya, teta. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, piénsenlo bien. La figura, dice mi amiga Milagritos. Otros dicen teta. Ya, no hay problema. Acá vamos a aclarar. Vamos a darle forma a la idea. ¿Nadie más? Participen. Ya me abandonaron, seguro ya. Ya me abandonaron. Se han ido a comprar su menú algunos. Ah, ¿alguien más? Ya. A ver, yo doy la idea. Voy a dar forma. El ángulo es la figura. ¿Sí? Esta figurita es el ángulo. Profe, y teta es la medida del ángulo. Cuando yo hablo de la medida del ángulo, ¿sí? Es la abertura, es un número. Solo que quizás la confusión cuando nos malacostumbran diciendo, el ángulo es 60. El ángulo es 60 grados. O sea, una figura es igual a un número. Está mal. ¿Sí? Debo de decir la medida del ángulo diedro. La medida del ángulo diedro. ¿Ya? Ahora, ¿sí? La medida del ángulo diedro. Ahora, similar ocurre en el diedro, ¿sí? En el diedro ocurre algo similar. Los ángulos diedros tienen una medida y solo existe una forma de verlos. ¿Cuál es esa forma? Vas a coger la arista y sobre cada una de las caras vas a trazar perpendiculares a la arista. Por ejemplo, acá, perpendicular, perpendicular, 90 y 90. Profe, la única forma, 90 en esta cara, 90 en la otra cara y este sería la medida del ángulo diedro. Así como lo he colocado aquí de verdecito, pero ya te estoy diciendo que coges un punto de la arista, perpendicular, perpendicular y ahí está. ¿Está bien? Él viene a ser la medida del ángulo diedro.
Solamente así, profe, solamente así pueden ver la medida. Te pueden decir la medida del ángulo diedro es 120. Para ver ese 120 se trazan perpendiculares. La medida del ángulo diedro es 60. Para ver ese 60 perpendiculares. ¿Sí? Pregunta, otra pregunta, chicos, otra pregunta. A ver, contesten, contesten, no me abandonen. Mira, quiero que vengas acá y veas este ángulo beta, que le voy a llamar. Dime, este ángulo de rojito que le he llamado beta, ¿es el ángulo diedro? O sea, ¿coincide con teta? ¿Será cierto eso? Sí, ya hay una respuesta. ¿Alguien más? Sí, muy bien. Nicole, Milagros, Cristina. Sí, excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien varonil? Ahí están los Oscar. Muy bien. Israel, Marco, ya. Bien. Todos en coro me dijeron sí. Y la respuesta es no. No coincide. Profe, ¿cómo en mi libro coincide, profe? No coincide, pequeño, no coincide. ¿Por qué no coincide? Te voy a sustentar. ¿Sabes cuándo va a coincidir? ¿Sabes cuándo va a coincidir? Cuando las caras sean regiones cuadradas o sean regiones rectangulares. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muy bien. Te explico, no hay problema. Mira, si las caras son cuadrados o rectángulos, si este es un cuadradito, acá hay 90, ¿sí o no? Por ser cuadrado. Abajo también hay 90 por ser cuadrado. ¿Está bien? Ahí tienes 90, acá también tienes 90 por ser cuadrado. ¿Correcto? 90 y 90 por ser cuadrado. Entonces, si es cuadrado o es rectángulo, al tener los 90, indirectamente estás haciendo esto, pues. ¿Sí? Entonces, ahí sí coincide. Ahí sí puede decir que esto también es teta. Cuando las caras sean cuadradas o rectángulos, pues. Pero nosotros hemos visto la clase pasada de que no siempre es rectángulo, pues. Es paralelogramo o a veces triángulo. Entonces, ¿siempre va a coincidir? No siempre. Solamente cuando las caras sean cuadradas. Entonces, yo te recomiendo mejor asegúrate y trazarle la perpendicular y perpendicular. ¿Está bien? ¿Estamos? Ya. Igual yo te voy a enseñar un truquito, ¿ya? Ajá, acá hay una preguntita. Pero ahora, ¿por qué no coincide? Porque yo no sé si estos son rectángulos, pues. No lo sé. De repente tú estás pensando de que este cuadradito que tú ves acá indica que es 90. Pero eso es para colocar la letra. Porque también se puede colocar un arquito y colocar la letrita. O sea, yo no sé aquí las caras cómo son, si son rectángulos o si son cuadrados. Si son rectángulos, ahí sí coincide, pues chévere. Pero como no sé qué cosas son, por lo general son paralelogramos las caras. Por eso que mejor me aseguro perpendicular, perpendicular, y acá sería el ángulo diedro. Está bien, ¿no? ¿Sí? Igual yo te voy a dar un truquito para que te evites un poco de todo eso. ¿Cuál es el truco, profe? De una vez, ¿cuál es el truco? El truco pequeño es de que cada vez que te hablen, o sea, te pidan el ángulo diedro, calcular el ángulo diedro, o te den de datos, si el ángulo diedro mide 60, siempre vas a hacer uso del teorema de las tres. ¿Por qué, profe? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, tú necesitas estos 290, ¿sí o no? Para ver el diedro.
Es la única forma de ver el diedro, los 2,90. ¿Ya? Los 2,90. Entonces, tú recordarás de que cuando se vio el teorema de las tres, había una recta. Acá estaba la primera, perpendicular al plano. Segunda. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Primera, segunda, y la tercera viene solita, ¿sí o no? A ver. A ver, disculpen la mano, chicos, disculpen la mano. Por acá. La tercera. Ahí está. Entonces ahí ves los 90 grados, ¿sí o no? ¿Está bien? ¿Me dejo entender? Entonces acá aparecen los 2,90, Juan. ¿Está bien? Ahí aparecen los 2,90. Entonces, pequeño, cada vez que te pidan diedro, o de repente, ¿no? Te pidan diedro o te den de dato el diedro, al toque. Teorema de las tres. Ese es el único truco acá. ¿Sí? Ese es el único truco. A ver, vamos a borrar esto. Y hablamos de la notación, ¿no? Ya te he enseñado eso, puedes hacerlo así. La notación más completa, las caras, la arista, la otra cara. En el otro, diedro AB, ¿sí? O simplemente diedro AB, ¿correcto? Las dos notaciones son válidas, o bien te dicen esta, la primera es la más completa, te mencionan las caras, pues, ¿no? Y la segunda es AB, te nombra la arista y arriba una barrita. Es lo mismo. Las dos están permitidas. Ah, ya. Lo que está acá de verde es el ángulo, pues. ¿Sí? Esto que está acá, mira, como yo he trazado por acá, voy a hacerlo otra vez acá, un 90. Acá también otro, no, a ver. Ahí está, ¿no? Esto verde que está acá alude a la región interior al ángulo, pues. Sí, nada más. Si quieres puedes sacarlo lo de verde. Bueno, lo he colocado porque para decirte que este es un ángulo, pues. ¿No? Así como tú dibujas tu ángulo acá, así. Y esta región es la región interior a ese ángulo. Y a esa región interior es la región que está aquí de verde, pues. Sí, no, no es nada importante. Lo he colocado así como para darle profundidad. ¿Sí? A ver. Bien, entonces ya te he presentado el ángulo diedro. El ángulo diedro se forma cuando existan dos caras. ¿Sí? Dos caritas y hay un ángulo diedro. Cada vez que veas dos caritas, un ángulo diedro. ¿Sí? Dos caritas, un ángulo diedro. ¿Correcto? Bien. A ver, hasta ahí, antes de pasar a lo demás, ¿alguna duda, pregunta?
Ya, muy bien. Entonces seguimos a... Ya has visto al protagonista, ¿no? Cómo es un ángulo diédrico. Veamos acá. Algunas observaciones. O sea, algunas preguntas que del ángulo diedro se te va a hacer, ¿no? Se trata, por ejemplo, de estas figuras. Mira, acá hay un ángulo diedro, ¿sí o no? Viene a ser lo de amarillo, un ángulo diedro. ¿Sí? ¿De qué se trata? De tener de repente una región en una de las caras. En este caso estoy colocando la región arriba, en esta carita. Y esa región yo la voy a proyectar. ¿Sí? La voy a proyectar. Ah, perdón. A ver. ¿Sí? La voy a proyectar ¿dónde? Sobre la otra cara. ¿Ya? La voy a proyectar sobre la otra cara. ¿Me dejo entender? La proyecto. Ya sabes que para proyectar hay que trazar las perpendiculares. Pues. Entonces vamos a trazar las perpendiculares. Pues. ¿Ya? Perpendicular, perpendicular. Entonces abajo en la otra cara estaría la proyección. Existe una relación, ¿sí? Existe una relación. ¿Entre qué, profe? Entre las áreas y la medida del ángulo diedro. ¿Cuál es esa relación? Se cumple que el área proyectada, le estoy llamando A sub P, el área proyectada es igual al área que se va a proyectar multiplicado con el coseno de la medida del ángulo diedro. ¿Sí? Con el coseno de la medida del ángulo diedro. ¿Ya? Con el coseno de la medida del ángulo diedro. AP, ¿qué cosa es? El área proyectada. A solito, ¿qué cosa es? Área que se va a proyectar. Eso está especificado aquí. Útil para cierto tipo de problemas, ¿ya? Útil para cierto tipo de problemas. Ya. A ver. A ver, permíteme. Ya, ahí está, ¿no? Siguiente situación, pequeño. Siguiente situación también que se te va de repente a presentar. Se trata también de repente del plano bisector, ¿sí? Así como los ángulos, nosotros conocemos los ángulos, tienen una bisectriz para dividir al ángulo en dos ángulos de igual medida. Para dividir a un ángulo diedro en dos de igual medida, no se utiliza una bisectriz, pero representa lo mismo. Se utiliza un plano bisector, que tú ya sabes ya más o menos a qué se refiere, ¿no? Plano bisector, entonces decimos por aquí, ¿no? Tengo el ángulo diedro, mira, P y Q, ¿sí? P, AB, Q. ¿Está bien? Y yo trazo mi plano bisector. Un plano que biseque a ese ángulo diedro. Teta aquí y teta aquí. ¿Ya? Ese sería, pues, ¿no? El plano bisector. Útil para cierto tipo de problemas. ¿Sí? Entonces, eso es todo lo que por el momento tienes que saber de ángulo diedro. ¿Sí? Eso es lo que tienes que ver por ángulo diedro. ¿Ya? A ver. Ahora, vamos a pasar a lo que son los poliedros. ¿Ya? Los poliedros. A ver, veamos por acá. ¿Qué es un poliedro, en primer lugar?
Veamos por aquí, definición. Pero nosotros vamos a estudiar los poliedros que son regulares. ¿Ya? Son poliedros especiales. Entonces decimos acá, son aquellos poliedros convexos cuyas caras son regiones poligonales regulares y congruentes. Y que además en cada vértice concurran igual número de aristas, ¿sí? ¿Correcto? Entonces ahí hay que tener cuidado, no basta con una, tienes que tener a las dos condiciones. O sea, si todas las caras son regulares y congruentes, eso no basta para que yo diga poliedro regular. Tienen que cumplirse los dos, ¿está bien? Voy a colocar aquí algunas formulitas que no es muy común que te pregunten, pero lo estoy colocando por si acasito, ¿ya? No es muy común. Rara la vez, no creo que te pregunten esto, pero por si acasito, ¿no? Porque de repente uno tiene un librito, profe, en el libro dice esto, no puede hacer de que encuentre. A es el número de aristas. Entonces, para encontrar cuántas aristas tiene un poliedro, cuando quiero de repente el número de aristas, yo puedo apoyarme en estas fórmulas. Una primera fórmula es esto. N por C sobre 2, chiquito nada más. ¿Y qué cosa es N? Acá arriba lo he colocado. Número de lados de las caras. Tú ves, ¿no? Un poliedro y de repente tiene caras triangulares. Entonces, ¿cuánto es el N de un triángulo? 3. De repente tiene caras cuadradas. ¿Cuánto es el N? 4. De repente tiene caras pentagonales. ¿Cuánto es el N? 5. Ese N va acá. Profe, ¿y C? ¿C qué es? C es el número de caras. ¿Sí? Por ejemplo, si te dicen a ti hexaedro, profe, hexa, 6 caras. Si te dice octaedro, octa, profe, 8 caras. Si te dice decaedro, deca, profe, deca, 10, 10 caras. Ese número de caras va acá. Lo multiplicas sobre 2 y ya tienes el número de aristas. Profe, y el otro de repente a veces no te dan esos datos, pues. Ni siquiera te dan el gráfico, te dan en texto. V, ¿qué cosa es? V es el número de vértices. Y eso creo que es fácil de reconocer, pues. ¿Qué cosas son vértices? Pues. M, número de aristas de cada ángulo poliedro, o de repente puedes decirlo que concurren en cada vértice. Por ejemplo, mira esto. ¿Sí? Voy a colocar ahí como base, ¿ves? Yo observo aquí arriba, en este vértice, ¿cuántas aristas llegan? Concurren, pues. Profe, llegan 3. Aquí abajo, ¿cuántas llegan? 3, ahí está. Aquí, 3. Aquí, también 3. ¿Te das cuenta? Entonces, M es el número de aristas que llega a cada vértice. Pues. Entonces, ese M va aquí. Lo multiplicas por el número de vértices entre 2 y también te da el número de aristas. ¿Está bien? Pero rara la vez que te pregunten, estoy complementando, dándote algo más, por si acaso, ¿no? Entonces, lo que viene a continuación sí es un teorema que sí es válido que lo sepas. ¿Sí? A ver si lo lees, lo meditas, ¿ya? Solo existen 5 poliedros. Eso es teorema. A ver, medítalo. Ya está. Profe, ¿cómo teorema? Claro, eso es teorema, eso se demuestra. Solo existen 5 poliedros. ¿Sabes cómo se demuestra? Justo con estas formulitas que ni caso le haces, con las que están aquí. ¿Correcto? ¿Sí? Con estas formulitas se llega a demostrar eso, ¿no? Ah, ya, mira, 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 mira. Voy a dibujar acá lo más conocido.
un cubo. ¿Sí? Así a mano alzada nada más. Vértices son estos puntitos. Acá hay un vértice, acá hay otro vértice. Eso es vértice. ¿Y qué cosa es arista? Arista vendría a ser los lados de cada cara. ¿Ves este tronquito? Ese es una arista. ¿Ves este tronquito? Ese es otra arista. ¿Ves este tronquito? Ese es otra arista. ¿Te das cuenta? Esos son aristas y los puntitos serían los vértices. ¿Correcto? Ya está, era una consulta, una aclaración. Ahí está la aclaración, diferencia entre vértice y arista. Ya, ahora, solo existen estos 5 poliedros regulares. Tetraedro regular, hexaedro regular, octaedro regular, dodecaedro y helicosaedro. Los 5, ¿ya? Solamente existen los 5. Para el caso de San Marcos, solamente nos piden estos 3, lo que vamos a ver hoy día. ¿Sí? Nos piden estos 3. Pero lo que se ha visto a lo largo de la historia, una estadística, lo que se ha presentado con mayor frecuencia ha sido el hexaedro regular. ¿Sí? Poco, muy poco el octaedro y muy poco el tetraedro. Más ha sido hexaedro regular. ¿Sí? Entonces vamos a ver precisamente esos poliedros. Ese es motivo de estudio de hoy día. A ver, tetraedro regular. Observa muy bien y analiza la definición, ¿ya? Analiza la definición. Te habrás dado cuenta de que en este caso se llama regular porque todas las caras son regulares y todas las caras son congruentes. Entonces, como las caras son triángulos equiláteros, entonces eso implica de que todas las aristas sean congruentes. ¿Ya? Esto es A, todas las aristas. Eso ocurre para todos los poliedros, ¿ah? El hecho de que sus caras sean regulares y congruentes, eso quiere decir que todas las aristas son congruentes. ¿Me dejo entender? Por si acaso. Ahora, no vayas a pensar de que hay poliedros regulares que tienen diferentes caras, ¿ah? Si es regular, todas las caras son congruentes. O sea, si una cara es equilátera, todas las caras van a ser equiláteras. Si una cara es cuadrada, todas las caras van a ser cuadradas. Si una cara es pentagonal, todas las caras van a ser pentagonales. Por eso se llama regular. ¿Ya? ¿Qué te van a preguntar de él? Eso es lo que realmente interesa. A ver. En este caso, cuando tú traces la altura cae en un punto especial de la base. Cuando tú trazas la altura cae en el baricentro. ¿Ya? De cualquiera puedes trazar la altura de B, puedes trazar la altura de C, la altura de D, ¿sí? La altura del tetraedro. Todas esas alturas siempre van a caer en el baricentro de la cara opuesta. En este caso, la cara opuesta a A sería la base. ¿Sí? O sería ¿qué cosa? O sería el baricentro. Pregunta, ¿a qué cosa sería igual H? La altura del tetraedro. Eso se calcula de esta forma, mira. Arista al cuadrado, arista por raíz de 3 sobre 3. ¿Ya? Esa es la fórmula. Ahorita lo voy a escribir, ¿ya? Antes
de pasar a ello, hay que tener en cuenta esto. Como O es el baricentro, cuando yo trace la altura de esta cara, la altura tiene que pasar por el baricentro. ¿Por qué, profe? Porque en un equilátero todas las líneas notables, todos los puntos notables coinciden. ¿Sí? Este puntito O sería baricentro, incentro, circuncentro. ¿Ya? Entonces, si yo trazo la altura, va a pasar por el baricentro y llega al punto medio. Y si de esta cara que está aquí trazo la altura, también va a llegar al punto medio. O sea, más o menos vas a tener esta figurita. ¿Estamos? Ya está. Entonces, estas alturas de las caras, de dos caras laterales, concurren, pues. Entonces, la alturita se calcula como la arista por raíz de 6 sobre 3. ¿Qué más te van a preguntar? Área total. La arista al cuadrado por raíz de 3. ¿Correcto? Profe, ¿por qué sale esto? Tú sabes la fórmula de un equilátero, ¿sí o no? A cuadrado raíz de 3 sobre 4. Pero como este tetraedro tiene 4 caras, pues, calculas el área de 1, lo multiplicas por 4 y te sale esto, te queda esto. ¿Sí? Ya está. Volumen. La arista al cubo, raíz de 2 sobre 12. Entonces, estas son preguntas que te van a hacer. Altura, volumen, área. Siempre preguntan lo mismo. Y date cuenta que ello lleva ¿qué cosa? ¿Lleva qué cosa? Lleva la arista. ¿Te das cuenta? Lleva la arista. O sea, tu trabajo, tu chamba de hoy día es encontrar la arista. A ti no te van a dar la arista. Tú vas a tener que encontrar la arista. ¿Y cómo la vas a encontrar? Así como hemos visto los problemas de la semana pasada. De repente harás una relación métrica, una semejanza, de repente una fórmula de áreas, Pitágoras, notable, qué sé yo. Pero tu objetivo es encontrar la arista. Porque si te piden altura, área, volumen, mira, todo lleva arista. Si es arista hay que reemplazarlo. ¿Correcto? Bien. Y ese criterio es para los demás que vamos a conocer. Date cuenta acá, mira. Justo acá ves un 90 y un 90, ¿sí o no? Y justo se está cumpliendo el teorema de las tres, es lo que te había dicho. La altura es la primera. Esta hace papel de la segunda. Primera, segunda, tercera, ¿ves? La segunda y la tercera te determinan este ángulo. Y ese es el ángulo diedro. ¿Sí? ¿A qué cosa sería igual el ángulo diedro? A pequeño, ese ángulo no se conoce. O sea, sí se conoce, pero es decimal. Como en examen de admisión no me mencionan eso, no me piden eso, entonces se expresa como un arco. O sea, cuando tú estés calculando este pequeño, no sé, por teorema de cosenos, por lo que tú quieras, vas a llegar a esta expresión. Coseno de teta igual a 1/3. Pero tú quieres teta. ¿Cómo haces? Ah, te quedas con el teta y el coseno pasa al otro lado como un arco coseno 1/3. Así es como se despeja el ángulo. Tu profe de trigonometría te va a detallar más esta parte. Eso es en funciones inversas, por si acaso. Él te va a detallar más esto, ¿ya? Pero siempre se despeja así.
Profe, si yo quiero saber cuánto es su valor, entonces tienes que acudir a una calculadora científica. Te va a salir el valor. ¿Sí? Buscas ahí, ¿no? Solo que en la calculadora científica no aparece arco, sino seno a la -1. Es la otra notación, por si acaso. ¿Ya? Pero para examen de admisión a este nivel no te piden eso. Te piden simplemente que lo dejes así. ¿Ya? El coseno de este ángulo es 1/3. No lo olvides. Ahora, lo que tú debes aquí tener en cuenta es las cuestiones fundamentales. ¿Cómo las cuestiones fundamentales, profe? Las cuestiones fundamentales es cuántas caras, cuántos vértices, cuántas aristas. Precisamente esto aclara muchas dudas. Las caras son 4, por eso se llama tetra, pues, ¿no? Tetra y edro. ¿Sí? Edro alude a caras y tetra alude a 4 caras. Vértices son los puntitos. Cuéntalo, mira. 1, 2, 3 y 4. Tiene 4 vértices. Las aristas, cuéntalas si deseas para comprobar. Acá hay una arista, acá hay otra arista. No te confundas, mira quiénes son aristas. Vamos, 3, 4 al fondo, 5 acá y acá 6. 6 aristas. Eso sí, cuestiones fundamentales uno lo tiene que manejar. ¿Ya? Siguiente, el hexaedro. Este es fuerte en San Marcos. Siempre preguntan hexaedro, o en la mayoría de casos hexaedro, más conocido como cubo. ¿Sí? Hexaedro regular o cubo. Ya lo has visto, ¿no? Un cubo. ¿Quién no ha visto un cubo? Hexaedro, 6. Hexaedro, 6 caras. Todas las caras son regiones cuadradas. ¿Qué te van a preguntar? La diagonal. La diagonal. AG. ¿Cuánto es esa diagonal? La arista por raíz de 3. El área total. Ya pues el área de un cuadradito fácil, ¿sí o no? A cuadrado. ¿Pero cuántas caras hay? 6 por 6. 6 a cuadrado. Volumen, volumen, volumen. Facilito, ¿no? La arista al cubo. Igual, pequeño, tu chamba es calcular la arista. Con la arista sabes todo. Con la arista siéntete tranquilo. Puedes contestar cualquier pregunta. Un alcance más, mira. De repente te preguntan la distancia de un vértice a la diagonal. Mira, yo he trazado de este vértice, puede ser de C, puede ser de B, puede ser de D, puede ser de H, de cualquier vértice. ¿Sí? La distancia a esa diagonal. ¿Está bien? Entonces, ¿a qué cosa sería igual esa distancia? A la arista por raíz de 6 sobre 3. ¿Sí? La arista por raíz de 6 sobre 3. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, esto sería lo del cubito. Cuestiones fundamentales, ¿cuántas caras? 6, por eso se llama hexaedro. ¿Cuántos vértices? 8. ¿Cuántas aristas? 12. ¿Te das cuenta? Esas son preguntas del hexaedro. Clásico preguntarte eso. ¿Ya? Son cuadrados, por eso te he dicho, son cuadrados. Geometría del cuadrado es muy importante acá saber. Del tetraedro,
eran triángulos equiláteros, geometría del equilátero. Esas cositas básicas, ¿no? Del equilátero que se cumplen, conocerlas, del cuadrado también. Y por último tenemos al octaedro. Octa, prefijo de 8. 8 caras. O sea, es un poliedro que tiene 8 caras y todas ellas son regiones triangulares equiláteras. ¿Está bien? 8 caras, 4 arriba, 4 abajo. Todas ellas son equiláteras. ¿Ya? Propiedades. Las diagonales. Pregunta de un octaedro. Mira AC. AC es una diagonal. BD también es otra diagonal. PQ también es otra diagonal. ¿Sí? Para que te des cuenta, tú mentalmente puedes hacer esto. Mira, el puntito P, tú lo giras. ¿Sí? A P lo giras y lo colocas acá. Al puntito Q, tú lo giras y lo colocas acá. Entonces, esta diagonal PQ se va a colocar acá, pues, en esta posición. Es por eso que todas las diagonales son congruentes del octaedro. ¿Ya qué cosa es igual su medida? A la arista por raíz de 2. ¿Ya? A la arista por raíz de 2. ¿Correcto? ¿Sí? Esas serían las diagonales del octaedro. ¿Estamos bien? Ya. Ahora, pequeñín. El área total. Fácil, ¿no? ¿Conocemos el área de un equilátero? Sí. El área de un equilátero, sí. ¿Cuántos hay? 8. Lo multiplicas por 8 y te queda 2 veces la arista al cuadrado por raíz de 3. El volumen. Arista al cubo, raíz de 2 sobre 3. ¿Ves? De nuevo las aristas. Profe, son bastantes fórmulas. Caballero pequeño. Caballero, tienes que conocer estas fórmulas. Eso está por si acaso en el prospecto. De ahí sigue también prisma, de ahí sigue pirámide, cilindro, cono. No te quejes, ¿ah? Todas son fórmulas para volumen y para área. Siempre piden lo mismo, pequeño. Volumen o área. Y todas son fórmulas, tienes que conocer. Si no, ¿cómo vas a calcular el área? ¿Cómo vas a calcular el volumen? Profe, lo demuestro. ¿Cómo vas a demostrar en el examen de admisión? Si el examen de admisión tiene un cierto tiempo para una pregunta. ¿Te das cuenta? Entonces hay que reconocer, practicar, recordar la fórmula. ¿Ya? Listo. Cuestiones fundamentales. Caras, 8. Por eso se llama octaedro. Vértices, 6. Aristas, 12. ¿Está bien? Eso hay que manejarlo, ¿no? Características de un octaedro. ¿No? Bien, entonces ya has visto lo que es octaedro, lo que has visto hexaedro, lo que es tetraedro. Poliedros regulares. Profe, los otros no te van a preguntar. ¿Sí? Bien, pasamos a algunos problemitas. A ver, permíteme. Acá lo tengo. A ver. A ver. Ahí está la practiquita, pequeño.
A ver, tu clave en el 1. Clave en el 1. Piénsalo, piénsalo. Ahí sí ya no puedes champear. Ahí no, que una es verdadero, otra falso. Ahí no. ¿Cuántas son incorrectas? Me piden las falsas. ¿Cuántas falsas hay? Ya, claves, 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 claves. Pequeños claves. La C. ¿Quién más? ¿Alguien más? Solamente tengo una respuesta. ¿Quién más? Piénsenlo bien. Ya, bien. Vamos a dar la respuesta aquí. A ver. Ya, miren. Dice, dos rectas en el espacio determinan un plano siempre recontra falso.
¿Quiénes no determinan plano? Las alaviadas. ¿Sí? Ahí te puse en la teoría, las secantes y las paralelas están en un mismo plano. Las alaviadas no. O sea, la primera es recontra falsa. Pueden ser alaviadas. Eso hace lo que le hace falso. Siguiente. Dos planos al intersecarse pueden determinar un solo punto recontra falso, pues. En la teoría, la semana pasada vimos que dos planos siempre se intersecan en una recta, necesariamente. Esa proposición es falso, siempre determinan una recta. La tercera, la intersección de tres planos necesariamente es una recta. Ven aquí, mira este dibujito. Ahí hay tres planos que se están intersectando. Lo mires por donde lo mires, los tres planos se intersectan en una recta. En esa posición es verdadera, en esa posición. Pero tres planos se intersectan en un punto. Por ejemplo, ahí tu habitación, tu cuarto, tu sala, tu cocina, donde tú estés. Fácil de observar la intersección de un punto. Mira este cubito. Este cubito más o menos tiene la forma de tu habitación. Arriba está el techo, ¿sí? Aquí a la izquierda hay una pared y aquí afuera hay otra pared. Las dos paredes y el techo se intersectan en este vértice, en este puntito. Entonces la intersección de tres planos puede ser un punto o puede ser una recta. ¿Está bien? Falso. La última. La proyección de un triángulo sobre un plano siempre la proyección de un triángulo sobre un plano siempre es un triángulo. Esa proposición es falsa. Puede ser un segmento. Profe, ¿por qué? Mira acá. Tú tienes tu plano. Si tú colocas en una cierta posición al triángulo, obviamente va a aparecer, pues. ¿Sí? Va a aparecer. Va a aparecer otro triángulo abajo. Pero si tú lo colocas así, al triángulo, de manera perpendicular, y proyectas, pues, ¿no? A ver, más chiquito. ¿Ya? Entonces, si tú quieres proyectar, tú de acá, del vértice perpendicular. Del otro vértice perpendicular. De acá, perpendicular. ¿Ves? Ahora la proyección, ¿qué cosa es? Un segmento. Pero ahí en la proposición, ¿qué cosa dice? Siempre. Entonces, ¿siempre va a ser otro triángulo? La respuesta es falso. ¿Está bien? La respuesta es falso. Puede ser un segmento. Y la última. Las rectas alaviadas ya, pues eso contra la primera, ¿no? Las rectas alaviadas pertenecen a un mismo plano, jamás. Las que pertenecen son las secantes y las paralelas. Ya, esa proposición es falsa. Todas son falsas, profe. Todas son falsas. La D sería. Vámonos a otro ejemplito. A ver, vámonos al 2. Ahí está. Muy bien, ya hay una respuestita. Vamos a comprobar. Este es el triángulo rectángulo ABC. AC, raíz de 3, raíz de 3. Desde C, desde acá, se levanta la perpendicular al plano hasta el punto P. ¿Sí?
Ahora se une el punto P con los vértices A y B, ¿no? Calcular CP para que el diedro AB sea 45. Ya, para ver el diedro, hay que teorema de las tres, pues. Dice el diedro AB. Entonces ya tengo la primera acá. Trazo la segunda y la tercera viene solita. Segunda, tercera. Entonces te piden el para que el diedro sea 45. Ya pues pequeñín, ¿no? Eso es al toque. Ahora 7 raíz de 3, todo sale raíz de 6. La mitad para cada uno. Entonces acá sería raíz de 6 medios, raíz de 6 medios y acá también raíz de 6 medios. Profe, ¿por qué la mitad? Porque es notable isósceles, pues, ¿no? ¿Correcto? Raíz de 3, raíz de 3, raíz de 6. Entonces, raíz de 6 medios, raíz de 6 medios y, por supuesto, raíz de 6 medios. Entonces, como este es 45, los catetos tienen que tener la misma medida. Creo que la respuesta es más que evidente, ¿no? Muy bien, correcto, ¿no? Vámonos al 3. Y hablan ahora del plano bisector 5. Muy bien, ajá. Entonces, inicio. Inicio. Dice que se tiene un diedro MN, ahí está el diedro MN, que mide 60. Para ver ese 60, trazo las perpendiculares, pues. Ahí está el 90, ahí está el 90, este es el ángulo de 60. Un punto F situado en el plano bisector. Hay que trazar el plano bisector. Ahí está el plano bisector. Ya sabes que el plano bisector se comporta como una bisectriz, ¿no? Divide al ángulo diedro en dos. Ahora, F debe de estar en ese plano, en el plano bisector. De tal forma de que F diste de MN. O sea, ¿de quién? De la arista. Ahí está, ¿no? MN. O sea, una perpendicular. Ahí está. Ahí está el puntito F, dista de la arista. O sea, desde F tengo que trazar la perpendicular a la arista. Entonces esa perpendicular cae aquí y bisectriz, pues, ¿no? Todo por dato es 60. Como este es plano bisector, 30 y 30. Entonces esto sería 10. Calcule la distancia de F a las caras del diedro. O sea, a la cara de celeste o a la cara de gris. Igual es, ¿no? Porque es teorema de la bisectriz. Trazas, profe, esta es la pregunta. X. Creo que ya es demasiado evidente, ¿no? Tipo examen de admisión. Notable de 30 y 60. 5 sería. ¿Ves? Tipo examen de admisión. No hay nada complicado, solamente graficar. ¿Sí? No hemos hecho nada complicado, solamente graficar. 4.
A ver. Léelo más o menos, interprétalo. Beso, ¿ya? Cojo esa idea entonces. Mira. Tenemos los cuadraditos. Están ubicados en planos perpendiculares. ¿Cómo son planos perpendiculares? Un ejemplo fácil ahí donde estés, el piso y una pared. El piso y una pared es un ejemplo claro de planos perpendiculares. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo diedro es 90. Nada más. Así de sencillo. El ángulo diedro es 90. Nada más. A ver, profe. ¿Qué me pide acá? La medida del ángulo que forma BD y AF. BD y AF son esas líneas de rosadito. ¿Sí? Esas líneas de rosadito. ¿Qué ángulo forman? Dice. ¿Qué ángulo forman? Son alaviadas. Si son alaviadas, recuerda tú qué es lo que se hace. Clase pasada. Cuando dos son alaviadas, lo que se hace, el método decía, trazar la paralela. Por un punto de las rectas se traza la paralela a la otra. Entonces, apoyados en esa idea, es que trato de buscar, ¿no? ¿Dónde puedo trazar, ¿no? ¿Dónde puedo trazar la paralela? ¿Dónde me conviene? ¿Sí? ¿Nada? Ya te ayudo. Ve una diagonal. Siempre se te dice que cuando tú ves una diagonal de un cuadrado, es conveniente trazar la otra diagonal. Y eso es lo primero que hago. ¿Por qué? Porque las diagonales se bisecan, o sea, se dividen en partes congruentes. ¿Qué más? Las diagonales son perpendiculares. Entonces acá lo escrito, se traza la otra diagonal. Ahora quiero que te concentres en este triángulo. En este triángulo no es cierto que tú tienes un punto medio, ¿sí o no? Y si tú ves un punto medio, ¿qué cosa se traza? La paralela, la base media. Entonces, por este punto medio, yo voy a trazar la base media, pues. Y date cuenta que cuando tú trazas la base media va a ser paralela a esta recta. ¿Me dejo entender? Entonces, es un trazo que te conviene. Por acá, mira, trazo mi paralela. ¿Correcto? He trazado mi paralela. O sea, mi base media, pues la base media es paralela a la base. Entonces, por un punto, mira, por el punto O de esa recta de rosadito, ya le trazaste la paralela a esta de rosadito. Entonces, este X que ves aquí sería el ángulo que te está pidiendo el problema. ¿Sí? Nuevamente repito, de esta diagonal de rosadito de B, ahí está el puntito O, un puntito de esa recta. Por ese punto,
tracéla paralela a la otra recta. ¿Sí? Tracéla paralela. ¿Correcto? Tracéla paralela. Y este sería el ángulo, pues, que forman las alaviadas. ¿Está bien? ¿Y cuánto es ese ángulo? 90, pues. ¿Por qué 90? Se cumple el teorema de las tres, pues. Acá tienes la primera, mira. Abajo hace papel de la segunda. Primera, segunda, y esta sería la tercera. Primera, segunda, tercera. $90, ¿ya? Uno aplicativo del teorema de las tres. A ver, vamos a las 5. Es también directo. A ver acá. Más o menos esto es lo que me interesa de la figura. ¿Sí? Bien. Me dicen de que me están preguntando el ángulo diedro y tengo de dato las áreas. La región PQR, o sea, la región de celeste, ¿sí? Y la región rectangular que está aquí abajo, CDRQ, o sea, el rectángulo de la base. Y este triángulo, ambos tienen regiones equivalentes. ¿Qué quiere decir eso? Que sus áreas son la misma. ¿Estamos? Sus áreas son la misma. Mira, 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 mira. Entonces, estas áreas del rectángulo C, D, R, Q, esa área, y también P, Q, R, esa área, las dos áreas son equivalentes. Bien. Ahora el detalle está en encontrar el diedro. Pero acá está el diedro. Porque esta es la primera. Un poste siempre es perpendicular, ¿no? Aquí como puedes observar el dibujo. Perpendicular. CQ. ¿Ves este 90 pequeño? CQ, este pequeñito, hace papel de la segunda. Tienes la primera, tienes la segunda, y esta, profe, tendría que ser la tercera. Claro, tendría que ser la tercera. Entonces podemos ir completando. Ahí está la primera, la segunda y ahí está la tercera. Entonces acá, profe, estaría el ángulo. Claro, ahí estaría el ángulo. Colócale. Ese es el angulito que te pide. ¿Está bien? Datos. Trazo la diagonal de la base, del rectángulo de la base. Trazo la diagonal. Si yo trazo la diagonal pequeño, al trazar la diagonal, entonces el triángulo que está aquí de rojito, de este triángulo por si acaso, ese triángulo de rojo será la proyección del triángulo de celeste, pues. Entonces yo voy a aplicar la formulita que te enseñé, pues, del área proyectada. Eso lo escribo. Entonces, si esto es rectángulo, cuando tú trazas la diagonal, ya sabes que estas áreas son la misma, pues. Rectángulo, al trazar la diagonal, estas áreas son la misma.
Si acá hay S, acá también va a ser S. Ahora, el problema dice que este rectángulo, esta región es 2S. Esa región 2S mide, o su área es 2S, es equivalente a esta región de celeste. Si así esta área es 2S, entonces aquí el de celeste también es 2S. Entonces tú ya tienes, mira, el área de celestito y el área proyectada que es solamente S. Fórmula. A ver, acá abajito, ¿no? Por teorema, el área proyectada es igual al área que se va a proyectar por el coseno. ¿Sí? El área proyectada sería S. El área que se va a proyectar 2S. Por el coseno. Entonces, despejas, ¿no? Se va el S, coseno del ángulo es 1/2. ¿De qué ángulo su coseno es 1/2? Ya lo dijo Marco muy bien, 60 grados. Facilito. A ver acá. Tetraedro. La A, ya. Ya, pero ¿por qué? ¿Cómo sabes que es tetraedro regular? ¿Cómo saben que es triángulo, que es tetraedro regular? Ya, a ver, pequeño, por acá. Mira, mira. Ya, muy bien. Una es esta, mira. Se cumple la definición indirectamente. Si los triángulos son equiláteros, de hecho todos ellos van a ser congruentes. Primera condición, regulares y congruentes. La segunda, ¿en cada vértice concurren igual número de aristas? Sí. En el vértice llegan 3 aristas, acá 3, profe, se cumple. Es regular. Entonces, si es regular, le voy a colocar a la arista. Y el área de una de sus caras es 4 raíz de 3. ¿Sí? El área, por ejemplo, de esta carita. ¿Sí? Entonces, el área de una cara equilátera es a cuadrado raíz de 3 sobre 4. Eso es área de un equilátero, a cuadrado raíz de 3 sobre 4. Eso es dato, eso es 4 raíz de 3. Simplificas y el A te sale 4. Ya tienes la arista, ya tienes todo. Que te pregunten cualquier cosa, ya tienes todo. ¿Cuál será el espacio que ocupará dicho reloj? El espacio, ¿qué te están preguntando? El volumen. Fórmula del volumen. Arista al cubo, raíz de 2 sobre 2. Se reemplaza. Simplifica. (16 tercios raíz de 2). Vámonos al 7. Peso, ¿ya? A ver, cuando se desarrolla este cubo, hay varias formas de desarrollar. ¿Sí? Puedes observar acá, mira el cubito.
desde arriba, ¿no? ¿Cómo se desarrolla el cubo? ¿Sí? ¿Ves? Se puede ir armando, es uno de los desarrollos, ¿sí? Son varias formas de desarrollarse. Entonces, ese es un desarrollo, dice, en forma de cruz. ¿Está bien? En forma de cruz. ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué dice el problema? El perímetro de esa cruz es 28. Como todas las aristas son congruentes, tienen la misma medida. ¿Cuántas veces vas a tener la arista? Voy a colocarle n. ¿Sí? N. Entonces, suma el perímetro de la cruz. ¿Cuántas veces n vas a tener? 14n. Compruébalo. N, ¿no? Va sumando todo el contorno. Eso es 14n. Y eso es igual a 28. Si tú simplificas, el n es igual a 2. ¿Correcto? Y una vez que tienes n es igual a 2, te pide el volumen. Pero a su vez pequeño, ese n es la arista del cubo. Volumen. Arista al cubo. Ya pues, tu fuerte, 2 al cubo, 8, pues, ¿no? La respuesta sería la B. ¿Correcto? Bien, chicos, entonces ahí nos vamos a quedar, ¿sí? Por si acaso, ahí les voy a mandar más problemitas. Ahí hay problema el 9, el 8, ¿sí? Y ahí nos vamos a quedar. Ya, chicos, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Ahí nos quedamos. Gracias, profesor. Chicos, se está subiendo ahora las tareas de los tres cursos de hoy, de Geografía, Economía y Geometría, y también las grabaciones para que las puedan tener antes de las 2 de la tarde. ¿Qué más iba a decir? Mañana nos vemos a las 8, por favor. Vamos a tener una tutoría sobre la estructura del examen de San Marcos, Villarreal y Callao, así que ingresa temprano para poder aprovechar todo el tiempo, esa media horita que tenemos juntos. Sí, dime, si tienes alguna consulta o duda, puedes escribir por aquí. ¿Alguien? Andrea me ha escrito. Ya, te escribo al WhatsApp para enviarte la información. Claro, con todos los que están inscritos al repaso, nos vemos a las 3 de la tarde. Los demás, aprovechamos por favor para repasar, para ingresar al Classroom. Ya voy a lanzar el Classroom con las clases de matemáticas ordenadas desde la semana 1 hasta la semana 13, así que por favor te lo voy a pasar al grupo para que puedas ingresar. Sí, ya les voy a pasar la información a todos los que están ingresando al repaso. Sí, tenemos un Classroom tanto para la mañana como para la tarde. Son distintas salas. Bueno, chicos, que hayan tenido un buen día. Nos vemos mañana. Hasta luego.